Buenos días. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales del discurso, principalmente lo que tiene que ver con la teoría de Daniel Cassani, un profesor español que se dedica al análisis del discurso. Veamos la diferencia entre texto y discurso. El texto sería algo teórico y el texto sería algo que está planificado y que está orientado principalmente por la pragmática. El discurso sería algo más complejo porque sería ese texto escrito o ese texto audiovisual más el contexto. El discurso se va a estudiar principalmente siguiendo todas sus relaciones y entre estas relaciones muy importantes podríamos considerar cuál fue el contexto de producción y cuál fue el contexto de recepción mediante el cual se está realizando ese discurso. Las características del texto serían una, que tiene que tener cohesión. Esta cohesión principalmente se va a dar a partir del tema, a partir del contenido que está desarrollando y a partir de la coherencia. Esta coherencia sería la unidad que van a tener los diferentes párrafos, la unidad que van a tener las diferentes oraciones para constituir el texto. También tenemos que considerar que el texto tiene toda una intencionalidad y esta intencionalidad estaría dada por el productor, por el receptor. El, Principalmente la intencionalidad estaría dada por el productor, también habría una aceptabilidad, esta aceptabilidad del discurso estaría dada por el receptor. En el discurso también nos tenemos que situar en algún punto espacial y también temporal de dónde está ocurriendo ese discurso. También a través del discurso recibimos conocimientos, que sería la información. Todo discurso estaría transmitiendo información y estaría produciendo diferentes conocimientos. Y la última característica del texto sería la intertextualidad. Ese texto va a estar relacionada con otros textos. En el análisis del discurso es muy importante la parte pragmática de cómo están relacionados estos tres elementos: el emisor, el discurso y el receptor. También otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta es la situación discursiva, la situación contextual en la cual se está desarrollando ese discurso, en qué espacio, en qué tiempo y en qué condiciones. Algunos autores también van a considerar al canal de comunicación como un elemento importante para comprender el discurso. El otro elemento muy importante sería el contexto sociocultural en el cual se está produciendo ese discurso. Si tenemos diferentes sociedades, si tenemos diferentes culturas, la interpretación y el recibimiento de ese discurso serían completamente diferentes. También tenemos que ver las personas que van a participar en ese discurso y el tipo de relación que existe entre estas personas. También cuando se está comunicando el discurso, la información se comparte y muchas veces hay condiciones que entienden perfectamente el emisor y el receptor para poder compartir esa información que aparece en el discurso. Aquí sería bien importante que estas relaciones que van a existir entre el texto, el contexto y el cotexto. Ese texto lo tenemos que ubicar dentro de un contexto y lo tenemos que ubicar dentro de un cotexto. Cuando ubicamos ese texto en un contexto, estaría produciendo ese discurso. El contexto contemplaría las condiciones políticas, económicas, culturales y psicológicas. Cuando yo estudio estos contextos, estaría entrando ya de lleno al campo del análisis del discurso y también lo que tendría que ver con los cotextos. Los cotextos sería aquello que se ha dicho sobre la situación, sobre el emisor o sobre el tema del cual se está hablando. Si yo voy a escuchar un discurso acerca del petróleo, el contexto sería
aquellos que se ha dicho en otros momentos históricos con otros personajes históricos, como podía ser Lázaro Cárdenas u otros presidentes. Las condiciones de producción sería similar a, a cuando alguien elabora una artesanía, o sería similar a cuando alguien está elaborando algo productivamente. De hecho, contexto de producción sería una categoría que va a provenir del marxismo, y en esta categoría yo tendría que ver quiénes son estos productores del discurso, cuál podría ser su intención y cuáles serían las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que los están rodeando. Entonces el texto podía ser en este caso una imagen, como en este caso, o podía ser el discurso que se está emitiendo. En el caso del periodismo, podía ser una cápsula de radio, una cápsula de televisión, o un artículo que aparece en los periódicos, o una nota que aparece en las redes sociales. Para Casani, estudiar el discurso depende de hacerse diferentes preguntas y de ver los diferentes contextos para poder analizar el discurso. El primero de ellos, para Casani, va a ser la biografía de este autor, la biografía de este emisor, y ahí tendríamos que ver en la parte biográfica dónde nació, dónde estudió, qué trabajos ha tenido, qué cargos ha desempeñado, si ha tenido algunos premios, y cuál podría ser su calidad moral de esa persona que habla. Aquí en la biografía podemos contemplar dónde y cuándo nació, su formación, quién lo ha influido y también si milita en algún partido. Ahí ya tendríamos los primeros aspectos relacionados con este emisor que me está hablando, que me está produciendo ese discurso. El siguiente elemento ya sería el del texto. Aquí, como decíamos en la diapositiva anterior, no sería el discurso, sino sería solamente ese artefacto que está en palabras o que está en imágenes. Podría ser en caso de una novela o podría ser un discurso político. En el caso del texto, yo quiero saber, quiero descubrir dónde y cuándo se escribió. También quiero saber en qué circunstancias se va a crear ese texto, qué importancia tiene el texto y por qué. Tendría que averiguar las situaciones cotextuales de qué críticos no han hablado de ese texto y qué otra información tengo respecto a ese texto. Esa información de los diferentes textos la puedo buscar en formas escritas, o también puedo buscar esa información ahorita en medios multimedia, en medios audiovisuales. En este caso, que sería una novela de Gabriel García Márquez, yo podía buscar esa información en las redes, en libros de crítica literaria o en videos y documentales. Un aspecto muy importante para Casani va a ser definir el género discursivo. Ahí, cuando yo defino el género discursivo, ya tendría que ver si es una novela, si es un cuento, si es un poema, y también yo tendría que descubrir qué tipo de novela es, qué tipo de poema es, y por ejemplo en el caso de los géneros periodísticos, yo tendría que ver si es una crónica, si es un editorial, si es un artículo de opinión, si es un ensayo, y ya después tratar de entrar más de lleno al texto, viendo qué tipo de crónica, qué tipo de ensayo o qué tipo de artículo de opinión. Aquí lo estoy relacionando con ese emisor, con ese autor que está escribiendo ese texto. Si es una crónica periodística, sería diferente una crónica de Elena Poniatowska, de Carlos Monsiváis, de José Emilio Pacheco. Tendría que ver estas características particulares que le está imprimiendo cada uno de los diferentes autores. Si fuera un artículo de opinión, yo tendría que ver las características particulares del emisor, tendría que ver si es Enrique Krauss o si es un articulista
que se va a relacionar más con una tendencia de izquierda. Otra pregunta que me voy a hacer en el caso del género es el ámbito al cual se está relacionando. Tengo que ver a qué disciplina pertenece. Si es un texto sociológico, si es un texto histórico, si es un texto filosófico, si es un texto periodístico o si es un texto literario. Otra pregunta que nos hace Casani con respecto a ese texto es qué instituciones lo van a utilizar. Si es un texto noticioso, pues lo estarían utilizando las instituciones periodísticas, las instituciones televisivas y todas las instituciones que tienen que ver con lo informativo. También tendría que ver este texto qué profesiones lo utilizaría. Si es un artículo de opinión, principalmente estaría ligado con la comunicación, también podría estar relacionado con la política o también podría estar relacionado en algunos casos cuando es un artículo de opinión que habla de economía. También tengo que ver ese texto, cómo se hace y cómo se difunde. Aquí tendría que ver más las condiciones de producción que dictan cómo está hecho ese texto y a través de qué medios se difunde. Esto de que a través de qué medios se difunde sería este artículo de opinión, se está dando en la radio, se está dando en la televisión, se está dando en las diferentes redes sociales, o puede ser que me lo manden en un Twitter o que me lo manden a través de Facebook. También, en el caso de los diferentes textos, me tendría que referir a la autoría. En esto de la autoría, tengo que considerar quién está escribiendo ese texto, quién lo está firmando. A veces, algunas veces los textos los firman con un seudónimo o los firman o no llevan firma en algunos casos. También cuando estoy viendo ese texto, debo considerar si es individual o si es institucional. Por ejemplo, el caso de las editoriales, se considera que serían textos que están firmados por una institución que sería en este caso el periódico. Y otra pregunta que nos propone Casani con respecto a ese texto es muestra opiniones personales y tendría que considerar aquí a favor de quién o en contra de quién se están dando estas diferentes opiniones. Otro punto que nos propone Casani para el análisis del discurso es considerar la audiencia, considerar a los receptores. ¿A quién se dirige ese texto? Se dirige a niños, se dirige a mujeres, se dirige a gente de la clase obrera, se dirige a gente de la comunidad LGTB. ¿A quién está dirigido ese texto? También tendría que ver si se dirige a individuos particulares o a colectivos. En un caso de un periódico de propaganda sindical, a lo mejor se va a estar refiriendo a otros grupos sociales, a otros grupos culturales. Ya entrando más al análisis del propio texto, entrando más al análisis del propio discurso, tengo que considerar qué me está diciendo ese texto. Todo texto, como veíamos, va a tener una intención y también va a tener un contenido determinado. Ese contenido de ese mensaje sería lo que yo tengo que ver. También otro punto que menciona Casani es cómo se maneja la información, cómo se presenta, cómo se ordena en su principio, en su desarrollo, en su conclusión, cuáles son esos diferentes argumentos. Y si está apareciendo en una revista, si está apareciendo en un periódico, si está apareciendo en las redes sociales, tengo que ver si está utilizando dibujos, gráficas, fotografías, qué otro tipo de imágenes, qué otro tipo de apoyos visuales o de apoyos sonoros están refiriendo a ese texto. Otro punto muy importante para Casani va a ser la estructura y el estilo. Primero tendríamos que preguntarnos qué grado de formalidad tiene. ¿Es formal? ¿Es informal? ¿O es una nota de chisme?
qué grado de formalidad podría tener este texto. También si es un artículo que aparece en alguna revista académica, en alguna revista científica, tengo que ver si este texto es muy especializado y aquí estaría relacionado con el punto anterior a quién se está refiriendo. No es lo mismo en un periódico que va a un público en general, a una revista especializada de literatura, de comunicación, de sociología, que va directamente a esos especialistas. Ya que veo este grado de formalidad, si es muy formal o no es tan formal, tengo que ver la terminología, los conceptos, las categorías que está utilizando ese texto. Para Casani va a ser muy importante cuando el escritor, el emisor de ese texto, pone citas y se refiere a citas explícitas o citas implícitas. ¿Con qué otros autores se está basando ese autor para citar a determinados otros autores o a determinadas otras personas? A esto se llamaría la polifonía dentro del texto, a qué referencias y qué citas aparecen dentro de ese texto. Puede ser una nota bibliográfica o puede ser una cita textual. Bien, cuando estoy leyendo ese texto, Encontré esto en internet. cuando se ve ese texto, se tendría que considerar si se está de acuerdo o si no se está de acuerdo con aquello que se está leyendo. También para este Casani sería importante ver la historia de los textos. Ahí esto seguiría un poquito la línea de la hermenéutica, seguiría un poquito la línea de la historia. Tengo que buscar qué tradición tiene, si es una tradición antigua, si es algo moderno. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros vemos un video de YouTube de hace 10 años, de hace 5 años, ya nos parece muy antiguo por la calidad de la imagen, por la calidad del sonido, por el montaje, por el vestuario que llevan. Entonces tengo que buscar la tradición de ese texto. Hay textos que tienen una tradición muy grande, como podría ser los textos literarios, o también la utilización de los discursos políticos, que también cambia, que también evoluciona. A veces, si yo estoy siguiendo el punto de vista de la historia, me tendría que preguntar cómo era en épocas anteriores. Aquí pensemos en el caso de los programas de televisión o de los programas de radio, cómo eran en la década de los 40, en la década de los 50, en la década de los 70. También me tengo que preguntar con respecto a ese género, cuál es su origen y tratar de ver cómo ha ido evolucionando esos diferentes géneros. Aquí podríamos mencionar el caso de los medios tradicionales, de la televisión, del radio, de la prensa, y cómo han tenido una diferente adaptabilidad a los nuevos medios. Cómo se adaptan los programas de radio, cómo se adaptan las notas periodísticas, las notas informativas, que ahora que si vemos en las redes un artículo, muchas veces también puede incluir un video o muchas veces también puede incluir publicidad. Pasemos a ver otro punto de vista muy importante que sería el del lector. El que va a buscar y el que va a interpretar, el que va a llegar al significado del texto, es ese lector. El lector es el que va a construir ese texto a partir de darle un contexto y a partir de encontrar los elementos más importantes, tanto de forma como de contenido, que aparecen en ese texto. Aquí ya entraríamos en el campo del análisis discursivo y en este tipo de análisis discursivo van a aparecer diferentes técnicas para fomentar el análisis. El análisis quiere llegar a una interpretación y esa interpretación sería principalmente de ese discurso. Aquí hay una fotografía de Harry Potter, entonces yo quería encontrar qué me está diciendo, cuáles son las aportaciones, cuál es el contenido de la película de Harry Potter. O podía ser el caso de una novela, o podía ser el caso de un discurso político.
Las interpretaciones de los textos, las interpretaciones de los discursos, siempre van a ser variadas y van a depender de cada persona o de cada comunidad que interpreta esos discursos. Pensemos en el caso de Donald Trump, que para algunas personas sus discursos tenían un carácter positivo y para otra gran parte de las personas el discurso que estaba diciendo era un discurso negativo porque fomentaba el odio, la discriminación y el racismo. Entonces un discurso nunca va a ser uniforme en su interpretación, sino va a depender de cómo es interpretado por los grupos, por la comunidad y también por los casos individuales de cada persona. Entonces podemos decir que los textos, podemos decir que los discursos siempre van a tener variadas interpretaciones, siempre van a ser polisémicos y muchas veces la verdad solo va a ser la suma de varias interpretaciones de varias personas que van a estar a favor o en contra de aquel discurso o de aquel texto. Eh, Cuando yo soy el lector, cuando yo soy el receptor de ese texto, Casani va a mencionar que no solamente existiría la intención del emisor, también existiría la intención que le va a poner ese lector, la intención que le va a poner ese receptor. Entonces, si yo estoy leyendo ese texto, me tengo que preguntar, ¿qué busco en el texto? ¿Por qué lo estoy leyendo? ¿Qué espero encontrar en ese texto? ¿Qué quiero saber? Y ya después de haber leído ese texto, ese discurso, preguntarme si lo he conseguido o no lo he conseguido, aquello que yo andaba buscando en el texto. Para Humberto Eco siempre va a haber una lucha entre la intención del emisor y la intención del receptor. Muchas veces puede ganar lo que me quiere decir ese emisor o muchas veces va a ganar la intención del lector que va a tratar de imponer diferentes significados, muchas veces personales, a ese texto. También si yo estoy analizando ese discurso, tengo que ver cómo ese emisor lo está mandando a ese determinado lector. Tengo que considerar a quién se dirige el texto, qué presupone que el lector sabe, qué datos expone, cuál sería el perfil de la audiencia, el perfil del destinatario, qué pretende el autor. Esto sería fundamental para el análisis del discurso. ¿Qué pretende el autor? ¿Cuál es su intención del autor al elaborar ese texto? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención? ¿Y qué resultados va a conseguir al enviar ese texto, ya sea escrito o ya sea visual? También tendríamos que ver qué pretende el propio texto. Aquí, cuando vemos la parte de la intención del autor o la parte de la intención del texto, muchas veces no está explicitado, sino nosotros tenemos que inferencialmente descubrir cuál sería la finalidad de ese texto. También Casani se va a preguntar que cuando yo estoy leyendo como lector, como receptor ese texto, puedo estar de acuerdo o puedo estar en desacuerdo con ese texto. Cuando yo veo ese texto, muchas veces para yo saber cómo llegué a estar de acuerdo o estar en desacuerdo con el texto, lo tengo que releer varias veces, comparar ese texto. Para saber si estoy de acuerdo o en desacuerdo con ese texto, cuando lo estoy releyendo, tengo que buscar cuáles son los fragmentos más controvertidos de ese texto, donde se muestran las ideas principales, los argumentos principales, y yo como lector saber si estoy de acuerdo con esos argumentos, si estoy de acuerdo con esas ideas principales, o y por el contrario, no coincido con nada de eso que me está presentando el texto. Cuando estoy leyendo, estoy haciendo un proceso y este proceso es un proceso de construcción del significado, es un proceso de construcción para llegar a una interpretación. Entonces yo estoy leyendo ese texto, pero tengo que tener en cuenta que muchas veces ese texto puede tener diferentes interpretaciones y yo como lector voy a escoger la más pertinente, la que se adapte
a mis intenciones, la que se adapte a mis propios propósitos. Este Kasani pensaría que ese lector también le sirve lo que está leyendo, le sirve leer ese texto, y entonces yo tengo que ver la utilidad que me puede proporcionar ese texto. Cuando leo ese texto, me tengo que preguntar qué quiero hacer con ese texto. Ya leí el texto y cuál respuesta voy a dar a ese texto. También tengo que valorar las reacciones de acuerdo a mis intereses. Tengo que valorar lo que leí y tengo que valorar si me sirvió para aquello que yo andaba buscando, para aquello que yo quería indagar. Bueno, esas serían algunas de las principales características que va a mencionar este Kasani a la hora de leer un texto, a la hora de analizar un discurso. En estas pequeñas consideraciones, principalmente las estaría dando desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del receptor. Como ya vimos, para que se constituya ese texto en un discurso, tengo que estudiar las condiciones de emisión de ese discurso, las condiciones de recepción de ese discurso y también las condiciones de circulación de ese discurso. ¿Cómo están circulando estos discursos a través de las redes, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de los periódicos, a través del boca en boca? ¿Cómo están circulando esos discursos? Y cómo de repente esos discursos se pueden hacer muy importantes para un grupo de personas o para la comunidad. Muchas veces esos discursos se pueden armar temas muy importantes para la comunidad. Ahorita que estoy grabando este video sería el 8 de marzo y el tema fundamental sería el tema de las mujeres y en este caso la violencia de género. ¿Cómo está circulando esto que se refiere a la violencia de género? Lo estoy leyendo en Facebook, lo estoy leyendo en los periódicos, lo estoy viendo en la televisión, o una amiga me está contando estas problemáticas de la violencia de género. Cómo se están circulando estos discursos y cómo estos discursos van creciendo, se van ampliando hasta que adquieren diferente notoriedad dentro de los diferentes medios de comunicación. También habría una escalada de las noticias que van subiendo, crecen y muchas veces las noticias decaen. Habría noticias que se van a mantener durante muchos años, durante mucho tiempo, pero hay noticias que más efímeras que sí tendrían un inicio y un desarrollo y una desaparición muy corta. Entonces, tengo que ver esta circulación que tiene que ver con el discurso. Bueno, eso sería todo con respecto a la teoría de Daniel Casani, que estaría explicada principalmente en su libro Tras las líneas. En este libro de Tras las líneas, estas preguntas que vimos ahorita aparecen planteadas en este libro y que se ha convertido en un texto clásico para estudiar el discurso. Bueno, muchas gracias.